Hola,
Ya son las 6, ponen más personas y vamos a empezar a las 6:10. Y pues voy a esperar a que sea ese momento para darles unas instrucciones de la plataforma para que puedan entender un poco cómo funciona y cómo pueden participar. Entonces esperemos unos minuticos más y ahorita empezamos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por unirse a este club de lectura y a esta conversación. Esta plataforma es un poco extraña, entonces lo primero es que vamos a ver más o menos cómo funciona. Veo que hay 77 asistentes en este momento. Creo que este es el club de lectura más masivo en el que he estado en mi vida. Entonces, em, básicamente, hay una moderadora, que soy yo, pero también hay una persona de la Cámara del Libro que está apoyando en cuestiones de eh, micrófonos y demás, y que ahorita había puesto las reglas del club, que no sé si Camila los puede volver a poner. La idea es que sus micrófonos van a estar silenciados durante pues todo el momento para que no se escuche tanto como somos tantas personas. Puede ser un poco confuso. Si ustedes quieren hablar y participar sobre esos temas, van a encontrar una pestañita que dice chat y otra que dice preguntas y respuestas. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de esas dos y poner ahí su pregunta o llamar la atención para que se les dé la palabra y hagan la intervención. Espérense que aquí Camila me está hablando. Camila va a mostrarles esas reglas, pero pues la idea es esa, que los micrófonos estén silenciados para que no haya tanta interferencia y que todos puedan participar. Creo que la manera más sencilla es usando esas dos herramientas, la del chat y la de preguntas y respuestas. Entonces, nada, pues la idea de este club de lectura es un club de lectura que se llama La Sin Sombrero. Este nombre lo puso Andrea Mojica, que es una amiga mía y que también trabaja en la Cámara del Libro, porque La Sin Sombrero era un grupo de intelectuales, mujeres, intelectualas, podríamos decir, que hicieron parte de la generación del 27 y que tuvieron en un momento un gesto de quitarse el sombrero en un evento y eso fue como completamente escandaloso para ese momento y era un grupo de mujeres pues rebeldes, creativas, etcétera, etcétera. Entonces ese es el nombre que Andrea le quiso poner a este club. Y por mi parte, yo escogí que el libro que leyéramos en este club de lectura fuera Cuaderno de Faros. Este libro es de Jasmina Barrera. Les voy a leer una mini introducción, presentación biográfica de quién es ella. Es una escritora mexicana. Ella licenciada en literatura moderna de la UNAM. Es también maestra de escritura creativa en español de NYU y becaria para la Fundación de las Letras Mexicanas. Tiene publicado este libro Cuaderno de Faros y en 2013 con otro ensayo ganó el premio Latin American Voices. También Jasmina tiene una editorial de poesía que se llama Antílope, que es también un proyecto muy interesante. Y este libro, Cuaderno de Faros, es un libro que dialoga muchísimo con este momento que estamos atravesando. Es un libro. No es una novela, no es un ensayo propiamente dicho, no es un cuaderno de viajes, pero tampoco es un diario, es un híbrido de muchísimas cosas. Y es un libro sobre todo, a mí me parece que sobre todo es una meditación larga sobre la soledad y sobre el encierro y sobre los diferentes matices que puede tener el espacio en el que vivimos durante el encierro. Y me pareció pues que era muy pertinente para este momento que habláramos de este libro. El libro, para quienes no lo han conseguido, el libro se consigue comprándolo en librerías. Las librerías están haciendo despachos muy eh, supervisadamente con todas las normas de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces el libro está en las librerías. Y también el libro lo pueden conseguir en digital en la página de la diligencia Libros. Si quieren comprar el libro por la diligencia
y tener el ebook, o creo que hay un combo también de ebook y el libro en físico. Eh, si ustedes ponen el código Filbo en casa, eh, todo como en minúsculas, pueden comprar el libro con un 10% de descuento. El libro se llama Cuaderno de Faros y es de la escritora Jasmina Barrera. Entonces, bueno, este club de lectura tiene 4 sesiones y me parece que el libro, para quienes ya han empezado a leerlo, quienes no lo han comenzado a leer todavía, se darán cuenta que es un libro que parte de la idea de Jasmina de coleccionar faros. Es como un objeto un poco extraño para coleccionar, pero ella decide consignar esas experiencias que ha tenido en diferentes faros. Hay 5 faros en todo el libro y, como les dije, no es un cuaderno de viaje, no es un diario, no es un ensayo y a la vez es todo eso. Y a medida que vayamos conversando y a medida que vayamos pensando también un poco sobre este tema de la soledad y del encierro y del confinamiento y de la lectura, me parece que también es interesante proponerles a ustedes que hagan ejercicios de escritura similares a los que Jasmina hace en este libro. Me parece que puede ser un ejercicio muy interesante y me parece que también le puede dar al club como una hondura distinta si ustedes se atreven a escribir también y a compartir un poco de esos textos en el club, ¿no? Porque siento que, como les dije, este libro habla sobre una experiencia que en este momento pues es común a todos y que a todos nos ha suscitado experiencias, emociones, reflexiones, como es una experiencia también que puede ser muy fértil en el terreno de la escritura y de la lectura. Entonces, siento que eso puede funcionar también en este club particular, que es esa idea de escribir también, ¿no? Como leer y en esas lecturas dejarse contagiar un poco por lo que estamos leyendo y atrevernos a escribir sobre lo que estamos escribiendo. Em, Como les dije al principio, pueden participar en el chat y pueden participar aquí en la sección de preguntas. Vamos a estarlas leyendo y vamos a estarlas contestando. A medida que comencemos, pues, comencemos el club de lectura. Entonces, me gustaría comenzar como por el género de este libro. Entonces, no es una novela, no es un libro al que uno se acerque y encuentre personajes. Hay, digamos, una voz, que es la voz que está eh, llevando estas observaciones y es una voz que claramente es la de Jasmina y que está hablando de sus experiencias y de su necesidad de coleccionar estos faros, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en este libro son las meditaciones frente a un objeto. Y es un ejercicio que a mí me parece que es más parecido al ensayo, más parecido a lo que hacen algunos artistas plásticos, más parecido a lo que hacen algunos videoartistas. De hecho, el libro en físico tiene, yo aquí tengo el PDF, entonces no sé si se alcance a ver bien, pero en el libro en físico ustedes, no, obviamente no se ve nada. Bueno, aquí en esta esquina, todo el libro, todas las páginas del libro tienen la imagen de un faro. Es una videoinstalación que hizo una artista colombiana y que me parece que es súper interesante, como la manera también en la que Laguna Libros decidió como sacar este libro solamente del terreno de la literatura y poner también en juego esa parte del videoarte. Y a lo largo del libro ustedes van a encontrar referencias a literatura que se ha escrito sobre faros, a obras de arte que se han escrito sobre faros y a mí me parece muy interesante. La primera vez que yo escuché hablar de este libro, no podía creer que existiera un libro que escribe durante 200 páginas sobre faros.
¿no? O sea, es un poco extraño, bueno, no sé si solo yo soy la única loca que le pareció que no era como el tema más llamativo o extenso y fue esa como esa pregunta, como por esa rareza que me llamó la atención y hizo que me acercara al libro, ¿no? Como generalmente cuando hablamos de colecciones hablamos de coleccionar discos, coleccionar zapatos, coleccionar un montón de otras cosas, pero coleccionar monumentos me pareció que era como una actividad muy extraña y muy interesante. Pero un poco, cuando uno ya se va acercando más al libro y va entendiendo un poco más la mente de Jasmina, resulta muy interesante entender que pues, esos faros son pues, una metáfora muy potente sobre la soledad, sobre el aislamiento, sobre el encierro. Y en el primer faro del cual ella habla y el que ella visita, ella habla muchísimo sobre el espacio, como entrar a un faro y ver ese lugar, ¿no? Como, y pensar también en la persona que habita ese faro, que es el farero, y cómo es alguien que durante mucho tiempo, o sea, ella se imagina que este farero, pues, no ha visto a alguien en años, que ha estado encerrado muchísimo tiempo y comienza como a pensar, como, bueno, ¿cómo será esa experiencia de la soledad? Y a mí me parece que es muy interesante porque siento que la experiencia que estamos viviendo ahora, que es una experiencia completamente inédita, inesperada también, porque todo sucedió muy rápido, eh, es similar a la experiencia de un farero, ¿no? O sea, dependiendo evidentemente como de el lugar en el que estamos confinados y las personas con las que estamos confinadas, pero sí estamos entendiendo por primera vez lo que es el encierro y entendiendo también lo que es estar aislados del mundo y que el mundo esté afuera y que el mundo esté existiendo de alguna forma y que nosotros no podamos ser agentes de ese mundo, ¿no? No podamos como eh, actuar frente a ese mundo, sino que tengamos que quedarnos confinados. Y eso me parece que es una experiencia que también puede ser muy rica y muy interesante a la hora de pensar como ejercicios de escritura, porque si el espacio se vuelve un universo, ¿no? Como un espacio muy confinado, termina convirtiéndose en el todo. Y también me parece como muy interesante comenzar a pensar el lugar en el que estamos como ese faro, ¿no? Como si pensáramos este lugar en donde en este momento ustedes están viendo esta conversación, como ese espacio aislado del mundo y encerrado, también le da como una dimensión como muy infinita a esta situación y a esta soledad, pero también es muy interesante porque así como es una experiencia tan particular, también es una experiencia que se está viviendo colectivamente y en este momento yo les puedo hablar de este libro y les puedo hablar del encierro y les puedo hablar del espacio y para ustedes va a resonar de una manera en la que nunca antes había resonado para todos y eso a mí también me parece que es muy interesante como de esta experiencia que estamos viviendo y sobre cómo pues la soledad ha sido pues, un tema en la literatura a lo largo de la historia de la civilización. Me dice Camila que tenemos una mano levantada. Yo quisiera entender un poco mejor eh, que no, ya se fue, había alguien que quería hacer una intervención. Esta persona quiere volver a hacer la intervención. Eh, sí, ¿no? Por el chat, por las preguntas. Gloria, hola. Hola. Fabio Pulido te está preguntando que si le puedes recordar cuál es el código para realizar la compra del libro. Ok, el código para comprarlo desde la página de la diligencia es Filbo en casa, todo en minúsculas. Y no sé si alguien tenga alguna experiencia o intervención que quiera hacer sobre lo que yo estaba hablando, sobre la soledad y el espacio, o si alguna vez ha pensado en algún faro, también si hay un conocedor de faros entre los asistentes, también se agradecería mucho sus intervenciones. Hay una cita en
la primera parte del libro que a mí me llama mucho la atención, en donde dice, abro comillas, tiempos remotos en los que la soledad era más fácil. Y habla también un poco, me parece a mí, como de esa idea de la autora que se está imaginando la vida de estos fareros, que es como una vida muy solitaria, aislada y confinada. Y se la está imaginando, pues desde este presente, el libro se publicó en Colombia el año pasado y creo que la primera edición es del año 2017, entonces digamos que es un libro muy contemporáneo. Y es extraño pensar la soledad, pues en este momento, como que, o sea, pensar esa idea de los tiempos remotos y la soledad, ¿no? Como era muchísimo más fácil aislarse o confinarse cuando la civilización no era esta cosa en la que estamos sumergidos y pues la conectividad obviamente es otra cosa y cómo en este momento pues todos tenemos que enfrentarnos con esa soledad y cómo encontramos otras maneras de seguir siendo animales gregarios y sociables y seguir intentando vernos a través de pantallas o a través de no sé, voy a repetir la cita que dice, quiero comentar, tiempos remotos en los que la soledad más fácil. Me parece que habla también como de todas las cosas de las que estamos dependiendo, ¿no? Y como esta idea que se ha repetido mucho en los últimos días, de cómo estamos volviendo a tiempos un poco más sencillos, entre comillas, muy grandes, y cómo estamos comprando únicamente lo que necesitamos, pues porque también está como esta crisis económica muy fuerte y cómo nos estamos dando cuenta como de tantas cosas obsoletas que finalmente ya no podemos utilizar, tantos viajes que hubiéramos querido hacer y que son imposibles, los mismos libros son difíciles en este momento y cómo nos vemos obligados a esta soledad en este momento y cómo de alguna forma también nos estamos reinventando como estos fareros y estamos encontrando esa manera de traer la soledad a otro lugar, ¿no? Y hay una cita más adelante en el libro en donde ella habla de Oscar Wilde. Oscar Wilde hace una diferenciación entre las palabras en inglés solitude y loneliness. Que en español las dos traducen a lo mismo que soledad, pero en inglés está el matiz de loneliness como un estado del alma bastante infértil y como angustiante y como pensar como en una desprotección, pensar como en un silencio como bastante miedoso. Y por otro lado, la idea de la solitud, que es una idea más hacia un mundo interior, hacia cómo alimentamos ese mundo interior, cómo esa soledad es necesaria para poder crear, para poder existir. Entonces, eso me parece muy interesante. Aquí tenemos una intervención de Sergio Anzola Rodríguez. No sé si Sergio quiere decirla en voz alta o si yo la leo. eh, pero me parece muy interesante de lo que dice, supongo que debe haber personas que hoy sienten lo opuesto, un anhelo por la soledad, por ser un faro, las familias grandes en casas pequeñas, un espacio para la privacidad, el encierro y la intimidad. Y eso es súper interesante porque también a lo largo del libro, que es algo que es muy chévere. Hola, hola Sergio. Ya tengo mi micrófono abierto. Sí, ya. Ah, ok. No, pues sí, fue lo que acabaste de decir, o sea, como esa idea. Yo al menos estoy solo, entonces sí siento la soledad, pero creo que hay mucha gente que debe sentir lo opuesto, ¿no? Como la desesperación de estar todo el tiempo acompañado, no tener espacios íntimos, y pues un poco eso, como el anhelo de ser un faro, ¿no? De volver a estar solos. Sí, y como esa, que es un poco extraño, ¿no? Como esa nostalgia de ser un farero, que puede ser como uno de los oficios que absolutamente nadie quisiera, como yo siempre tengo como mi lista de oficios que me parecen que son como lo peor, como paciente que quiere
como hacerse ensayos médicos. Alcalde de Bogotá, me parece que es un trabajo que debe ser muy horrible, y farero, siento que no es algo con lo que se fantasee muchísimo, y claramente ahora, pues en esta época de confinamiento, muchas personas pueden también anhelar esa soledad y ese silencio. De hecho, o sea, hay como un montón de noticias de cómo las tasas de divorcio en Wuhan se dispararon, se cuatriplicaron, y pues, muchas de las parejas han descubierto que no comparten los mismos silencios o que no comparten las mismas maneras de estar solos, que es una situación en la cual en la normalidad, si eso es una palabra o lo que sea, eh, pues no es algo en donde uno logra conocer al otro del todo, ¿no? Porque es en la soledad y en ese confinamiento en el que uno también va alimentando ese mundo interior y va entendiéndose, pero cuando el otro no hace parte de esa soledad, es un espacio como tan confinado el de uno mismo, y luego se ve como abocado a compartir ese espacio que es uno como cuerpo, uno como persona, pues las cosas se pueden tornar un poco difíciles y complicadas, ¿no? O sea, me parece que también que es algo interesante y que creo que podemos hablar después como en estos ejercicios de escritura que les quiero proponer, es eso, como cómo renombramos la soledad, cómo volvemos a catalogar esa soledad, qué tipo de soledades hay. Como les decía antes, el español se queda corto porque soledad, no hay diferencia entre como en el inglés o en otros idiomas, pero claramente ahora estamos como renombrando esa soledad, ¿no? Como esos momentos extraños en los que queremos salir. Pienso, por ejemplo, no sé, yo fantaseo con hacer mercado, que me parece que es como un gran momento para, no sé, respirar, volver a ver que el mundo existe, no sé, y como llegar al mercado y ver como que definitivamente se hace concreto que la realidad cambió 100%, también me hace sentir sola de alguna forma. Entonces, no sé, me parece que eso es interesante, ¿no? Como también para eso está la literatura, ¿no? Como para, es un ejercicio que se hace en soledad también, es un ejercicio que necesita el silencio y la soledad para que uno pueda leer, y es una conversación que se hace con alguien que no está necesariamente presente en ese momento, y pues bueno, o sea, ahora cómo estamos viviendo esa soledad, también algo que ha pasado y a mí me pasó en lo personal, no sé si a ustedes les ha pasado, que al principio no podía leer, al principio del confinamiento me costaba mucho concentrarme y pensé como, bueno, ahora sí voy a leer todos los libros de mi biblioteca, y era imposible realmente porque mi cerebro estaba muy ansioso y porque no tenía esa tranquilidad que se necesita también para ese ejercicio de la lectura. Entonces, eso también es como cómo nos adaptamos a esa soledad, y que siento, me imagino que en los perfiles profesionales de los fareros debía estar como habilidad, una gran adaptabilidad, ¿no? Como para poder estar ahí. Voy a leer aquí más comentarios que ustedes han hecho. Bueno, Dominique Lorena González dice, estar cómodo con tu soledad. No sé si Dominique quieres hablarlo en voz alta. Le abrimos el micrófono. ¿No? Ok. Bueno, ella dice estar cómoda con la soledad contigo mismo, porque también hay personas que se frustran por no tener otras personas a su alrededor, interactuar o ser vistos. Es también algo muy interesante y es otro tema sobre el que pues, va a estar atravesado este libro, que es también como la locura que puede traer ese silencio y ese aislamiento, ¿no? Como el ser humano sí necesita una sociedad, sí necesita establecer vínculos y relaciones, y como si estamos aislados, como esos fareros, no enloquecemos, ¿no? No comenzamos a alucinar con barcos, que es como una de las muchas historias que cuenta Jazmín ahí. Diana Mojica, no sé si quieres hablar en voz alta, Diana, le abrimos el micrófono. Yo, Hola, hola. no, pero para comérsela, si no se la comen. Hola. Bueno, no sé qué pasó con Diana.
Aquí está Diana. El comentario, no sé si quieres hacer el comentario en voz alta. Aquí Diana dice que por la hiperconectividad también se experimenta la imposibilidad de alejarse, de estar verdaderamente solo. Quienes trabajamos en casa tenemos triple, es muy difícil desconectarse completamente. O sea, también yo creo que a eso va un poco esa frase de los tiempos remotos en donde era más fácil la soledad, ¿no? Como vemos esta lectura que se hizo muy viral del filósofo coreano Byung-Chul Han, dije el nombre súper mal, perdón, pero bueno, después les doy la referencia bien. Y él ha hecho como toda una meditación sobre cómo en este mundo contemporáneo en el que estamos, constantemente nos estamos autoexplotando y estamos abocados a una necesidad de estar todo el tiempo produciendo. Y pues siento que esto también se ha venido reflejando con esto que estamos viviendo todos, porque la idea del teletrabajo pareciera que para algunas personas fuera un sinónimo de estar conectado 24 horas, 7 días a la semana, y de cómo el solo desplazamiento a un lugar de trabajo pues ya crea como un límite espacial para dedicarse a esa actividad y cómo ahora pues estamos trabajando en el lugar en el que dormimos, en el lugar en el que comemos, al lado de nuestros hijos que también están en el colegio, que hay que cocinar, que hay que lavar, que hay que hacer muchas cosas todo el tiempo y pues también es como esa soledad remota es muy utópica, ¿no? Porque es completamente imposible desconectarse o permanecer desconectado. Em, entonces es muy interesante esto. Y hay otra intervención que no sé dónde está, pero que me pareció también muy interesante. Bueno, aquí Manuela Ríos dice que ha fantaseado muchas veces con la posibilidad de ser farera y me parece que me parece muy interesante que lo haya fantaseado. Y bueno, no sé dónde está la intervención, pero alguien mencionó a Emily Dickinson, que también me parece que es muy interesante, es una poeta norteamericana que vivió toda su vida encerrada y escribió en el confinamiento, ¿no? Entonces, eso también nos habla un poco de ese territorio fértil que puede ser el confinamiento y puede llegar a ser la soledad. Y yo sí creo que la literatura es un lugar en donde tenemos el lector y el escritor entran en una conversación eh, silenciosa, pero una conversación completamente rica y los libros que resuenan con uno resuenan por siempre, ¿no? Y a veces uno piensa que o sea, son como amigos cercanos y fieles esos libros, ¿no? Esa compañía. Em, Hay otra cosa que les quería comentar, pues sobre todo esto, sobre lo cual habla, pues los temas de los cuales este libro parte y que me parece que son interesantes para que comencemos a pensar esta meditación eh, alrededor del faro y es la idea de que el faro también, el faro como objeto, o sea, si lo aislamos de todas estas metáforas que estamos haciendo, de todos estos anhelos, como dijo Manuela, esa fantasía de ser farera, que me parece muy interesante. em, si aislamos y vemos el faro únicamente como objeto, que es algo que hace Jasmina en esa primera parte del libro, vemos que es un- una construcción, una edificación que está hecha para guiar a los barcos que se acercan a zonas muy borrascosas de la playa. Entonces el faro funciona como guía, pero también es una edificación que parecía ser indiferente a estos barcos, en el sentido pues de que es fría, alta, piedra, no es tampoco el lugar más acogedor que uno se pudiera imaginar. Entonces, habla como de esta convivencia de las dos cosas, ¿no? Como que por un lado, el faro guía, el faro
presta un servicio a estos barcos, pero por otro lado también permanece indiferente. Y pues solo, mira, aquí Nubia Constanza Cantor tiene un comentario, no sé si Nubia lo quiere hacer en voz alta o si eh, lo leo, si le abrimos el micrófono o no, o cómo hacemos. Bueno, aquí dice, la soledad también se aprende y hay momentos donde podemos incluso estar rodeadas de miles de situaciones, pero si necesitamos de soledad, buscamos un faro por donde entrar, estar, ver al horizonte, pensar, respirar y vivir. Y me parece muy pertinente lo que está diciendo Nubia porque va un poco también a esta idea me dice aquí Camila que Nubia puede hablar, si Nubia quiere participar y conversar conmigo con su micrófono, está abierto. Pero me parece súper pertinente el comentario que ella hace porque habla también de esa ambivalencia, ¿no? Como esa soledad que puede llegar a ser un territorio difícil, un territorio que nos hace sentir más encerrados y más solos, pero también a veces necesitamos ese refugio y estar en ese lugar para poder pensar con más calma. Y es un poco como esta ambivalencia de que el faro pues está ahí, es una construcción completamente indiferente, incólume, que no se involucra de ninguna manera con los marineros. El farero tampoco está dispuesto a salir a rescatar naufragios porque pues, la distancia tampoco lo permite. Esos marineros no van a subir al faro a visitar al farero, ni mucho menos, pero el faro está haciendo esa labor muy importante que es guiarla, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es muy interesante porque nos muestra mucho el carácter dual y ambiguo que pueden tener las cosas y los objetos. Y es un poco el trabajo que hace Jasmina en este libro y que lo hace tan interesante, es tomar un objeto cualquiera y meditar, observar, leer el objeto, ¿no? Hace también un ejercicio de lectura y ve el objeto desde todos los ángulos posibles y desde todas sus ambivalencias y desde todas sus relaciones y conexiones. Y a partir de eso comienza a escribir. Y eso me parece que es muy interesante porque es un ejercicio que podemos hacer en este momento y que de hecho pues los invito a, si alguno de ustedes se anima a hacer estos ejercicios de escritura que yo les propongo y luego venir acá y que sean muy cortos, pero que los puedan copiar y pegar en el chat para leerlos o leerlos con el micrófono abierto. La verdad me parece que sería muy enriquecedor para esto. Pero pues está esta idea, ¿no? Como qué pasaría si tomáramos uno de esos objetos cotidianos que vemos todos los días en el confinamiento, ya sea la esponja con la que lavamos la loza, el trapero, las ollas con las que cocinamos, la lámpara de la mesa de noche, el celular, o sea, lo que sea, y comenzamos a leer ese objeto y no solo como ver la relación que tenemos con ese objeto, pues que evidentemente es un instrumento que existe ahí para tener, pues, tiene una utilidad, obviamente, pero ¿qué pasa si comenzamos a entender más ese objeto y verlo como desde esa distancia de quien lo observa y lo lee, ¿no? O sea, como, ¿qué podríamos encontrar en esos objetos pues, que están ahí en este momento? Me imagino la importancia fundamental en nuestras vidas para lavar platos, ¿no? Aquí tengo un comentario de Vanessa Rincón. No sé si Vanessa quiere decirlo en voz alta o si prefiere que yo lo lea. Siento que esta es la conversación más extraña que he tenido en mi vida porque nunca he hablado frente a tanta gente y a la vez nunca he recibido la respuesta. O sea, siento que soy como una farera que habla con voces, pero sé que están ahí porque aquí no tengo cámara y no puedo ver nada. Pero bueno, lo que dice Vanessa, que me parece muy interesante, dice así. Espérate, voy a leer, Camila aquí me habla y me dice, Camila está como monitoreando todo para que todos estén bien, entonces Camila es la que me sopla. Ah, listo. O sea, si Vanessa puede hablar porque hay micrófono, no sé. Pero creo que prefiere que yo lo lea. El,
comentario. Entonces dice, en estos tiempos tecnológicos no siempre es fácil vivir en soledad. Tenemos pantallas por todos lados que nos invitan a siempre estar enfocados en las actividades del otro. Es como si nuestros espacios de soledad también estuvieran inundados de una sensación por no por saber no acerca de nosotros mismos, sino de los demás. Entonces, para mí es una dicotomía entre la soledad misma, si elijo pensar y reflexionar en torno a mí o del otro, y la tecnología, qué tan conectados o desconectados estamos del mundo y de sí mismos. Entonces, eso pues, me parece que es muy interesante y me parece también que a lo que, pues, lo que habla Vanessa apunta a otra cosa que es como otra metáfora que me parece muy interesante y es que si pensamos en el faro, en el farero tiene unas ventanas pues, por donde sale la luz que guía a los barcos y también pues, el paisaje es un paisaje bastante inmenso de mar, pero no hay mucho más que ver, ¿no? O sea, el mar no va a cambiar, ese paisaje se va a mantener como estable. Y un poco en este momento con las pantallas y la conectividad y todas estas cosas, me parece que tenemos más como, más que un faro, es como una soledad, como de rascacielos, no sé, es algo muy extraño porque es como si se abrieran un montón de ventanas a los mundos más íntimos de las personas, ¿no? Porque, pues, por un lado, en las videollamadas o las llamadas de trabajo con los amigos o lo que sea, estamos viendo una intimidad que jamás antes habíamos tal vez experimentado con el otro, ¿no? O sea, ustedes aquí me están viendo a mí hablar desde el cuarto de mi hermana en la casa de mis papás. Creo que es como algo que jamás, es un espacio al que jamás ha entrado nadie que sea cercano a mí, ni mis amigos más cercanos, pues porque es un espacio que no tiene que ver ni con mi cotidianidad, ni la sala de mi casa, entonces es como hacia un lugar tan íntimo. Y luego también pues están las redes sociales en donde todo el tiempo estamos viendo la vida de las personas y todo el tiempo estamos viendo su cotidianidad, su manera de estar en esto. Entonces es también como esta idea como del farero voyeur, ¿no? O sea, como unos voyeuristas que todo el tiempo, a pesar de que estemos en silencio, a pesar de que estemos solos, pues estamos viendo al otro y viendo espacios muy privados del otro, que me parece pues que también es un tema muy interesante para pensar. Jenny, Andrea, no sé si es de voz alta o no, pero Jenny, no sé si Jenny tiene un micrófono o no abierto, no sabemos. Eh, pero bueno, Jenny dice, eh, quizás esta soledad ha hecho que establezca más relaciones o vínculos con mis amigos y familiares porque se ha vuelto un poco mi ansiedad y depresión. Así que la soledad que muchos anhelan el contacto y los tiempos de escucha, pues la soledad genera más ruidos en mi soledad, que también es otro de los temas que aparecen que es muy interesante, eh, que es pues el encierro y la locura, ¿no? O sea, la soledad también está vinculada a la locura y hay uno de los libros que cita Jasmina, que es uno de los libros, pues que es como una especie de paratexto para este libro, es una novela de Virginia Woolf que se llama El Faro, una novela muy, muy, muy bella sobre una familia y, y es muy interesante porque la obra de Virginia Woolf está atravesada por la circunstancia de la soledad como lugar de creación y lugar de fertilidad y lugar de escritura, pero también la soledad como lugar de la locura, porque Virginia Woolf tenía una enfermedad mental debido a esta enfermedad mental y ella cuenta en sus diarios cuando entran estas crisis súper fuertes, cómo es una experiencia completamente solitaria que no le puede pues, confiar a nadie y que no puede compartir con nadie y que eso también le genera muchísima angustia. Entonces, ella pues, vive con su esposo y tiene un círculo de amistades muy cercano y de intelectuales y tiene una editorial y está como todo el tiempo como en una forma de existir muy fértil, pero la locura llega y la locura es también muy solitaria, ¿no? Como esa percepción de que el mundo se está desvaneciendo, de esas percepciones sensoriales que pasan y cómo es algo que a veces es incomunicable, ¿no? Como el lenguaje no nos permite alcanzar a mostrarle al otro esa soledad profunda
de estar enfermos. Entonces eso también me parece como muy interesante para pensar a la hora de pensar esa relación de soledad eh, ambigua, ¿no? O sea, una vez más volvemos a esta idea de Jasmina del faro como guía, pero también como indiferente, o sea, como esas dos cosas que cohabitan en una sola cosa, lo mismo sucede con la soledad, ¿no? Es como este lugar ambivalente en donde está la fertilidad más profunda y más rica y también el temor más inmenso. Aquí tenemos Melanie Muñoz. eh, bueno, no, antes Luz Estela Ocampo dice, realmente cada día estamos más aislados en medio de la cotidianidad de nuestras vidas. La visión de Jasmina es una reflexión interior de una soledad infinita. Sí, o sea, completamente, y es muy interesante también porque hay momentos en el libro en los que Jasmina pregunta por qué le interesan o sea, más allá del interés estético, más allá pues, de que es una mujer lectora que ha encontrado muchas novelas con faros y que eso ha sido como un hilo conductor, más allá como de las cosas, digamos, más aparentes, le llama tanto la atención y claramente se da cuenta que cuando habla de esos faros y de esa soledad en esos faros también está hablando de una soledad propia y como de unas preguntas frente a esa soledad, ¿no? Porque también me parece que es un territorio en el que, pues es un territorio muy silencioso, ¿no? Cuando estamos solos, pasamos mucho tiempo en silencio, muy incomunicable, pero también como un lugar en donde es difícil encontrar una interlocución, ¿no? Que alguien entienda nuestra soledad particular y lo que les decía al principio, ¿no? O sea, a pesar de que estamos experimentando una experiencia colectiva, hay tantos matices, tantas dificultades por las que están pasando tantas personas desde tantas aristas, que a veces también cada cosa es ambivalente y es ambigua y cada situación es muy particular frente a eso mismo, ¿no? Entonces, los que añoran estar solos, los que añoran estar acompañados, eh, es algo que es realmente muy interesante como comenzar a pensar esa sensación a partir de las múltiples lecturas que le podemos dar y darnos cuenta que es que finalmente las experiencias, las subjetividades, que de hecho de eso está hecho la literatura, ¿no? Como de todas esas ambivalencias e intentar atraparlas con el lenguaje, pero darnos cuenta que no son sentidos que se cierran y que no estamos llegando a imperativos categóricos porque no son máximas, sino que cada uno experimenta la soledad como puede y como se lo permite. Melanie Muñoz dice, los objetos tecnológicos de hoy en día en realidad conllevan a la soledad. Por medio de celulares, computadores y demás se cumplen necesidades, pero en realidad se sigue estando solo. Ay, no sé qué pasó. Melanie apareció y luego ya no sé. Siento que todo esto ha sido un gran experimento con mi propia soledad. Entonces, como, no sé. Ahora en confinamiento, Melanie, 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 hola, 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 hola. Pero creo que Melanie no está disponible para hablar en este momento. Ella dice, el faro no existiría. Un momento, por favor. Un ¿Quieres momento. mientras? Voy a leer una pregunta de Miriam Luis Butrago. Ya tiene aquí una anotación. ¿Te la leo mientras? Sí, dale, sí, por favor. Dice, mientras hablaba del posible ejercicio de escritura, recordé la premisa de La vida, instrucciones de uso de George Pearce, que también nos podría inspirar para el escrito. Dice Miriam Sí, Luis Butrago. Miriam, completamente de acuerdo. Yo creo que Jasmina Barrera es también una lectora de Perec, ferviente lectora de Perec. De hecho, hay un momento en el que lo cita muy subrepticiamente, pero habla un poco como de hacer un catálogo de eso que es visible, que es el ejercicio que hace Perec, que es un escritor francés para quienes no lo conozcan, que experimenta muchísimo con las formas y con el lenguaje. Y en su libro
bueno, hay muchos libros en donde hace este ejercicio, pero sobre todo en uno que se llama Cómo agotar un lugar parisino. Habla de hacer un catálogo de las cosas que son visibles, o sea, solamente escribir y catalogar aquello que es visible, nada más, ¿no? Entonces, si yo fuera a hacer ese ejercicio en este momento, pues tendría que hablar del computador, un celular, un libro, una lámpara y no inferir más allá de eso, ¿no? O sea, no podría decir como, no podría hablar de ustedes porque ustedes en este momento no son visibles para mí, solo están en una pantalla. Y volvemos como un poco al tema del paisaje del farero, ¿no? O sea, como, ¿qué sería eso que es estrictamente visible para el farero? ¿No? O sea, como qué puede haber en esa casa más que una cama, una mesa de noche, una cocineta, no sé, y volvemos un poco al ejercicio de escritura de los objetos que nos rodean, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos objetos que nos acompañan todo el día? Y qué son esas cosas que conocemos de ellos y cuáles son sus, o sea, qué es eso que solamente es visible dentro de nuestro confinamiento y también el otro lado del experimento, que es qué es eso que es invisible, ¿no? Porque, como les digo, en el espacio del farero, pues lo que es visible pueden ser sus muebles, puede ser su cama, puede ser su cocina, pero también lo que es invisible es eso que hace para matar las horas, esa soledad. em, Esos recuerdos que tal vez lo acompañan, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Aquí en el comentario de Melanie que estaba leyendo antes, dice que, un momento, ya les digo, el faro no existiría sin que los barcos lo necesitaran, pero sigue estando solo en un lugar tan frío como la intemperie del mar. Es un poco, o sea, que me parece muy interesante. Melanie lo relaciona con los chats de WhatsApp, ¿no? Como el chat de WhatsApp, como la videollamada, como la cámara del computador que yo jamás usaba y que siempre la tenía tapada para que los rusos y los gringos no me espiaran, porque soy ese tipo de persona que cree en las teorías de conspiración. Cómo se vuelve, en este momento se han convertido como herramientas vitales, ¿no? Como que eso también es muy extraño, como solamente ver la cara de alguien ya genera una sensación, escuchar la voz de alguien genera una sensación y como eso físico también pues genera, eh, pues muestra también que las pantallas y la tecnología y lo artificial tampoco creo que se vaya a quedar, ¿no? Como esa idea del futuro distópico en donde todos nos vamos a tocar por pantallas. Siento que la tecnología en este momento nos está mostrando como la importancia de añorar ese contacto físico. Es un poco remitiéndome a la cita que hablé al puro principio sobre la soledad en los tiempos remotos. Tal vez la soledad también era más fácil en un tiempo cuando no existía el teléfono, ¿no? O cuando no existían las cartas, cuando no existía el telégrafo, porque no había manera de contactar al otro y el otro se quedaba como un recuerdo y vivía dentro de cada uno, pero no estaba constantemente ahí, ¿no? Entonces, eso también me parece que es interesante pues para pensar. Manuela Ríos dice que el libro, dice también el libro que quizás le gustan los faros porque es desorientada. También es interesante esa otra lectura del faro como guía y como norte. Sí, completamente de acuerdo, como esa idea de llegar al lugar y que esa, o sea, me parece interesante también para que lo pensemos y para que lo discutamos en una próxima sesión, esas otras cosas que son faros, ¿no? O sea, si estamos primero hablando como del faro como un objeto, y todas las metáforas y todas las sensaciones que podemos como poner dentro de él, también me parece interesante qué pasa si leemos y comenzamos a leer el mundo como faros, ¿no? Y como comenzamos a pensar en lugares, objetos, personas que pueden servir como faros en nuestras vidas, que pueden seguir como guías por ejemplo, de un edificio en Ciudad de México que para ella siempre ha sido como la forma en la que ella se orienta. Y cuando yo pensaba mucho, pues como mi experiencia aquí en Bogotá, como que todos nos orientamos con los cerros orientales, ¿no? Esos cerros que son montañas, pero también son faros de alguna manera. Y eso me parece que también es muy interesante, ¿no? Como siempre estamos necesitando esos puntos de referencia o esas guías que iluminen
ciertos momentos y eso pues se puede extrapolar claramente a personas, ¿no? Hay personas que son faros completamente. Michelle Cedeño dice, también es interesante la experiencia de llegar a un faro. Alguna vez me propuse llegar hasta un faro que veía a lo lejos caminando por la ribera de la playa y a pesar de que parecía muy cerca, tardé horas en llegar. Esa visión del faro tan inalcanzable, tan lejano. El viaje no consistiría en un encuentro con la soledad en el faro, sino en el camino hasta allá, que me parece como súper interesante y que eso de lo que está hablando Michelle es también como la manera en la que el libro de alguna forma está escrito, porque es como alcanzar esos faros, llegar a esos faros, pero se llega a partir de reflexiones, ensayo, citas a otras referencias literarias, recuerdos con personas, entonces es como que el faro como tal se desdibuja, creo que solo aparecen dos referencias claras a faros y descripciones del faro, pues porque también evidentemente pues si alguien quiere buscarlos, los ve en Google y pues, ahí está la foto y no hay necesidad de palabras para escribir lo que una imagen puede dar, pero es como ese camino a llegar hasta ese punto, que también en algún momento Jasmina lo relaciona mucho con el deseo y con las ambiciones de alguna forma, como de tener un objetivo y llegar a ese objetivo y cuando uno ya llega a ese objetivo, pues, ¿no? Y ella lo habla también mucho frente a esta colección de faros, porque ella dice como hay faros que nunca voy a querer ver porque mi colección siempre va a estar incompleta y eso también hace que sea un motor de buscarlo, ¿no? O sea, cuando ya todo está completo y cuando ya todo está resuelto, pues las cosas pierden un poco también de gracia, de alguna forma. Entonces, esa otra está muy interesante. Aquí hay una pregunta que dice, ¿se podría considerar como un problema sentir soledad o depende tácitamente de la perspectiva de cada persona? Ya que menciona la psicosis que puede generarle a algunas personas. Pues yo creo que la soledad es experiencia universal, claramente. Y pues sí creo que, o sea, siento que es inherente a el ser humano y siento que es como esa paradoja, ¿no? Como que somos seres infinitamente solitarios en tanto nuestros pensamientos, nuestro punto de vista, nuestra manera de ver el mundo, pues es único, digamos, literalmente nuestro cerebro, nuestra interioridad, nuestras pestañas, solo la tenemos nosotros, pero también todo el tiempo necesitamos comunicarle al otro esa experiencia, ¿no? Que también por eso leemos y por eso escribimos, de alguna forma. Entonces, me parece interesante cómo la soledad puede funcionar como esa forma de crear y de tejer vínculos con otro, pero a la vez también puede convertirse en un lugar en donde me puedo sentir segura, o puede ser un lugar que sea completamente asustador y en ese sentido, pues generarme algún tipo de desequilibrio, ¿no? Entonces, siento que es muy interesante porque sí es una experiencia única que es muy difícil de llevar al colectivo, ¿no? Em, Aquí Luna Martínez dice, lo que podemos comparar con toda la humanidad que ahora mismo necesita que lo usen, pero nunca hemos visto en una soledad de confinamiento que vivimos ahora. Siento que esto es un poco como la experiencia pues, a la que hemos estado sometidos, ¿no? Como la experiencia de lo inédito y es muy interesante porque también funciona como una metáfora para la soledad, ¿no? Como que todos tenemos, me imagino yo, pensamientos, reflexiones, miedos frente a esta experiencia, maneras de vivirla y a la vez cuando la podemos comunicar al otro y que el otro resuena con esa experiencia, nos damos cuenta que no estamos tan solos o que no estamos tan locos frente a lo que estamos viviendo, porque sí es una experiencia en donde no sabemos cuándo, pues, qué va a pasar, ¿no? No es muy claro cuándo el confinamiento vaya a acabar, no es muy claro de qué manera la enfermedad actúa y el virus actúa. Entonces, es interesante como que también estamos en un momento de colectividad, ¿no? Como que la pandemia también se ha convertido en una experiencia colectiva desde lo más profundo de ese lugar que es pues el miedo, ¿no? Y eso es interesante. Y Lauri Ariza dice, es interesante cómo un objeto se vuelve importante y ver lo que necesitamos en la vida cotidiana, en la utilidad, podemos interactuar eh, sobre lo necesario y
también dice que hay gente que vemos como faro. Bueno, yo voy a decirles dos cosas. La primera es que si quieren comprar este libro, el libro lo encuentran en librerías. Las librerías están despachando de manera muy segura y muy con todas las reglamentaciones sanitarias posibles. Entonces pueden comprar el libro en sus librerías. Si no quieren interactuar de esa manera con el mundo exterior, pueden comprar el ebook, la página de la diligencia libros, y si compran el libro, hay un combo que viene el ebook y el libro físico. Y si ponen el código FILBO en casa, todo en minúscula, les dan un descuento. Entonces, eso está muy bien. La última referencia es George Perec, Perec, el libro que recomendaron Miriam recomendó fue La vida de instrucciones de uso. Yo recomendé Lo infraordinario. Y pues esta invitación es para que se unan el próximo miércoles a este club. Vamos a seguir hablando de este libro, vamos a seguir hablando de los diferentes elementos sobre los cuales medita este libro. También es una invitación para que ustedes también pues, se atrevan a pensar su soledad y ver su soledad, observar su soledad. Si quieren escribir algo sobre eso, son muy bienvenidos compartirlo en nuestra próxima sesión del miércoles. Y también si quieren, si les interesa hacer el ejercicio de observar un objeto e intentar ver como las diferentes matices de ese objeto, ya sea un celular, una esponja de cocina, un cepillo para lavar baños, una pijama, una pantaloneta, una sudadera, no sé, estos objetos que hacen parte de la cotidianidad, que antes no lo eran tanto, pues también están muy bienvenidos. Me parecería muy interesante que pudiéramos compartir esa escritura, pues porque finalmente este libro y este club de libros pues está pensado para también entender la literatura desde una dimensión como más amplia, más rica, para colaborar en esa literatura, para acompañarnos en esta soledad, para inspirarnos y escribir y leer más, intentar concentrarnos a pesar de lo que está pasando. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Y pues nada, los espero el próximo miércoles a las 6 p.m. Y nada, pues estamos hablando y espero que después de esto no nos sintamos tan solos. Chao. Eh, Antes de cortar la comunicación con todos, quisiera decirles que estas sesiones las pueden encontrar en la página web de la Feria del Libro. Ahí vamos a subir todas las sesiones. Ustedes también en las redes sociales de la Filbo pueden encontrar toda la programación que vamos a tener para ustedes del 21 de abril al 5 de mayo, eventos para que disfruten en familia, eventos culturales, académicos, profesionales, y con la etiqueta Club de Lectura La Filbo y La Filbo en Casa. Sería chévere que podamos escribir lo que más nos gustó de la sesión, la frase que más nos gustó del libro. Esto es recomendado por Gloria Susana Esquivel. Ella también tiene Twitter. Entonces, muchísimas gracias a todos. La sesión de hoy en 8 días también les va a llegar mediante un correo electrónico para que ustedes se puedan vincular. Igual 15 minutos antes de iniciar la sesión también les va a llegar como un aviso o una llamada de alerta para que estén pendientes. Muchas gracias a todos. Estamos pues pendientes por las redes sociales y también si tienen preguntas aquí por el chat.